Mi hijo me envió documentos de poder notarial para firmar. Mi esposa los miró y dijo, no los firmes. Pregunté, ¿por qué? ¿No puedes verlo? Miré más de cerca y me quedé helado. No los firmé. En su lugar, hice esto. 10 minutos después llegó la policía. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber dónde estás escuchando en los comentarios. La pluma se sentía pesada en mi mano mientras miraba los documentos extendidos sobre mi escritorio de cao. Carmen estaba detrás de mí, sus dedos agarrando mi hombro con tensión inusual. El sol de la tarde tardía se filtraba a través de las ventanas de nuestro estudio, proyectando largas sombras sobre lo que Alejandro había llamado papeleo de rutina. Solo algunas formalidades legales, papá, había dicho Alejandro cuando dejó el sobre esa mañana. El abogado dice que son cosas estándar para transferencias de negocios. Nada complicado. Solo firma donde están las pestañas amarillas. Había estado esperando esta conversación durante meses. A los 68 años, sabía que necesitaba empezar a pensar en la planificación de sucesión para Construcciones Morales, la empresa que había construido de la nada durante 40 años. Alejandro había estado trabajando a mi lado durante la última década, aprendiendo el negocio, ganándose su lugar como mi eventual sucesor. Los documentos se veían lo suficientemente profesional, papel legal grueso, membretes oficiales, múltiples páginas de texto denso que hacían llorar mis ojos. Alejandro había marcado cada línea de firma con pestañas adhesivas amarillas brillantes, haciendo simple para su viejo solo firmar y terminar con eso. Alejandro parece tener bastante prisa, observó Carmen, su voz llevando ese tono particular que usaba cuando algo no le parecía bien. Después de 45 años de matrimonio, había aprendido a confiar implícitamente en ese tono. Mencionó algo sobre plazos fiscales. Respondí destapando mi pluma fuente. Dijo que los abogados necesitaban todo archivado antes del fin de mes. Carmen se acercó más, sus lentes de lectura posados en su nariz mientras escaneaba los documentos. Vi su expresión cambiar de interés casual a preocupación creciente. Luego a algo que se acercaba a la alarma. Rodrigo, dijo silenciosamente, no firmes esto. La miré, sorprendido. ¿Por qué no? Es solo papeleo de transferencia de negocios. ¿No puedes ver lo que esto realmente es? Miré hacia abajo a los documentos otra vez, esta vez leyendo más cuidadosamente en lugar de simplemente buscar las líneas de firma que Alejandro había marcado. El lenguaje legal era denso, pero ciertas frases comenzaron a saltar hacia mí. Poder notarial completo, autoridad total sobre todos los activos, acceso sin restricciones a todas las cuentas bancarias, autoridad para vender, transferir o disponer de toda y cualquier propiedad. Mi sangre se heló. Esto no es planificación de sucesión de negocios, dije lentamente, la comprensión golpeándome como un golpe físico. Esto es control completo sobre todo lo que posees, terminó Carmen. Tus cuentas bancarias, la casa, el negocio, tus fondos de jubilación. Dejé la pluma con dedos temblorosos. Los documentos de repente se sintieron contaminados, peligrosos. Lo que había pensado que era papeleo legal rutinario era en realidad una transferencia comprensiva de todo el trabajo de mi vida a mi hijo. ¿Pero por qué, Alejandro? No pude terminar la pregunta. Las implicaciones eran demasiado horribles para expresar. La cara de Carmen se había puesto pálida. Rodrigo, piénsalo. Ha estado haciendo muchas preguntas últimamente sobre tus finanzas, tus cuentas, cuándo planeas jubilarte completamente. Tenía razón. Durante los últimos meses, las preguntas casuales de Alejandro habían crecido más frecuentes y más específicas. ¿Cuánto valía la empresa? ¿Cuáles eran los saldos de mis cuentas de jubilación? ¿Tenía alguna deuda u obligaciones pendientes que debiera saber? Había asumido que era curiosidad natural de un hijo preparándose para tomar el negocio familiar.
Ahora me preguntaba si había sido reconocimiento. Hay algo más, dijo Carmen, su voz apenas por encima de un susurro. Señaló una sección enterrada profundamente en el texto legal. Mira esta cláusula aquí. Seguí su dedo a un párrafo escrito en lenguaje legal particularmente denso. Me tomó 3 lecturas entender lo que significaba. Irrevocable, respiré. Una vez firmado esto no se puede deshacer. No sin su permiso, confirmó Carmen. Y mira esta parte sobre audiencias de competencia. Mi estómago se desplomó. Oculta en el lenguaje complejo había una provisión que haría casi imposible para mí desafiar el arreglo más tarde. Si trataba de revocar el poder notarial, Alejandro podría iniciar procedimientos de competencia, esencialmente argumentando que estaba demasiado comprometido mentalmente para tomar decisiones financieras sólidas. Era diabólico en su exhaustividad. 40 años, dije mirando los documentos. 40 años pasé construyendo construcciones morales, trabajando días de 16 horas, perdiendo cenas familiares, sacrificando todo para crear algo que pudiera pasar a él. Y está tratando de robarlo, dijo Carmen sin rodeos. La palabra colgó en el aire entre nosotros como humo de un fuego. Robar. Mi propio hijo estaba intentando robar el trabajo de mi vida a través de manipulación legal y engaño. Pensé en el comportamiento de Alejandro esa mañana cuando había dejado los papeles. Había estado nervioso, inquieto, evitando contacto visual directo. En ese momento lo había atribuido a ansiedad natural sobre tomar más responsabilidad en el negocio. Ahora me daba cuenta de que había sido culpa y anticipación. ¿Qué tipo de persona le hace esto a su propio padre? Pregunté, más a mí mismo que a Carmen. Alguien desesperado, respondió ella. O alguien que piensa que tiene derecho a lo que has construido. Me levanté de mi escritorio caminando hacia la ventana que daba al patio de construcción donde los camiones y equipo de Morales estaban listos para los trabajos de mañana. 3 generaciones de trabajo duro, representadas por esos vehículos y las cuadrillas que los operaban. Tenemos que llamarlo, dije, confrontarlo sobre esto directamente. Rodrigo, la voz de Carmen llevaba una advertencia. Si lo llamas ahora sabrá que descubriste su plan. Podría intentar algo más, algo que no veremos venir. Tenía razón. Alejandro había pasado tiempo y esfuerzo considerables elaborando este engaño. Si fallaba, podría intentar algo aún más drástico. Entonces, ¿qué hacemos? Carmen estuvo silenciosa por un largo momento pensando. Cuando habló otra vez, su voz llevaba una determinación acerada que había escuchado solo unas pocas veces en nuestro matrimonio. Le volteamos el juego. ¿Qué quieres decir? Él piensa que eres un viejo confiado que firmará cualquier cosa que ponga frente a ti. Usemos esa suposición contra él. Carmen se movió a mi escritorio y reunió los documentos de poder notarial en una pila ordenada. Vamos a firmar estos papeles, dijo. Carmen, ¿has perdido la cabeza? No los reales, aclaró. Vamos a crear nuestra propia versión idéntica en apariencia, pero con términos diferentes. Términos que expondrán exactamente lo que Alejandro está tratando de hacer. La miré, asombrado por la mente calculadora que había estado oculta detrás de 45 años de sonrisas de apoyo y aliento gentil. ¿Cómo? Tu abogado Antonio Ruiz ha estado manejando tu trabajo legal durante 20 años. Llámalo ahora. Dile que necesitas asistencia de emergencia con una situación familiar. Alcancé mi teléfono, mis manos más firmes ahora que teníamos un plan. Antonio contestó al segundo timbre. Antonio, soy Rodrigo Morales. Necesito que vengas a mi casa inmediatamente. Emergencia familiar involucrando documentos legales fraudulentos. Antonio me había conocido lo suficiente como para no hacer preguntas innecesarias. Estaré ahí en 30 minutos. Mientras esperábamos a Antonio, Carmen y yo examinamos los documentos de poder notarial más exhaustivamente. La sofisticación del engaño se hizo más clara con cada página. Esto no era algo que Alejandro había improvisado de la noche a la mañana.
Esto era fraude de grado profesional, completo con membretes de despachos de abogados falsificados y referencias legales fabricadas. No hizo esto solo, me di cuenta. Este nivel de detalle, el lenguaje legal, los membretes falsos. Alguien lo ayudó. O contrató a alguien, sugirió Carmen. Hay abogados que harán cualquier cosa por el precio correcto. Antonio Ruiz llegó exactamente 30 minutos después, cargando su maletín y usando la expresión sombría de un hombre que había visto todas las formas de traición familiar imaginables. Rodrigo, Carmen, nos saludó con un apretón de manos rápido. Muéstrenme con qué estamos lidiando. Extendí los documentos sobre mi escritorio mientras Antonio se ponía sus lentes de lectura. Escaneó los papeles con eficiencia profesional, su expresión volviéndose más oscura con cada página. «Jesucristo», murmuró, «esto es fraude financiero comprensivo. Quien redactó esto sabía exactamente lo que estaba haciendo». «¿Podemos probar que es fraudulento?», pregunté. «Absolutamente. Estos membretes de despachos de abogados son falsos. Conozco todas las firmas importantes en el país. Las referencias legales son fabricadas. Pero más importante, esto viola varios principios fundamentales de la ley de poder notarial». Antonio señaló secciones específicas mientras hablaba. Los documentos legítimos de poder notarial incluyen salvaguardas, limitaciones, periodos de revisión. Esto está escrito para dar a tu hijo control ilimitado, inmediato e irrevocable sobre toda tu herencia. Ningún abogado legítimo redactaría algo tan extremo. Entonces, ¿qué hacemos? La sonrisa de Antonio era depredadora. Le damos a Alejandro exactamente lo que quiere, con algunas modificaciones que no notará hasta que sea demasiado tarde. Durante las siguientes 2 horas, Antonio trabajó su magia. Creó un nuevo conjunto de documentos que se veían idénticos a los papeles fraudulentos de Alejandro, pero contenían diferencias cruciales. Donde el original daba a Alejandro poder ilimitado, la versión de Antonio incluía periodos de revisión automática, requisitos de supervisión de terceros y, más importante, notificación inmediata a las fuerzas del orden si cualquier activo era movido sin documentación apropiada. La belleza de esto, explicó Antonio mientras imprimía los documentos modificados, es que Alejandro se incriminará a sí mismo en el momento que trate de usar estos papeles para cualquier cosa fraudulenta. Cada banco, cada negocio, cada institución financiera estará requerida a reportar sus actividades a las autoridades. Carmen examinó los documentos terminados con admiración. Se ven idénticos a los originales. Ese es el punto. Alejandro espera que su padre firme sin leer cuidadosamente. Obtendrá exactamente lo que espera. Papeles firmados que parecen darle todo lo que quiere. Simplemente no se dará cuenta de que son en realidad una trampa hasta que trate de usarlos. Antonio reunió los documentos fraudulentos originales en una bolsa de evidencia. Estoy archivando estos con la oficina del fiscal del distrito mañana por la mañana. El intento de fraude financiero contra una persona mayor conlleva penalidades serias en este país. ¿Qué hay de Alejandro?, pregunté. ¿Qué le pasa a él? La expresión de Antonio era sombría. Eso depende de lo que haga a continuación. Si es inteligente, se dará cuenta de que algo está mal y se echará para atrás. Si no lo es, no necesitaba terminar. Todos entendíamos las implicaciones. Después de que Antonio se fue, Carmen y yo nos sentamos en nuestro estudio, sosteniendo los documentos trampa que determinarían el destino de nuestro hijo. El peso de la situación se asentó sobre nosotros como una manta pesada. 40 años, dije otra vez. 40 años amando a ese muchacho, apoyándolo, creyendo en él. Él hizo su elección, Rodrigo. Solo estamos respondiendo a ella. Sigo pensando en cuando tenía 8 años. ¿Recuerdas? Quería venir al sitio de construcción conmigo cada sábado. Usaba ese casquito que le compré. Cargaba un martillo de juguete. Los ojos de Carmen se humedecieron. Decía que quería construir casas igual que papá. ¿Cuándo lo perdí? ¿Cuándo dejó de ser ese niñito que me admiraba?
Tal vez nunca dejó de ser ese niñito, sugirió Carmen. Tal vez ese es el problema. Tal vez todavía te ve como el hombre que puede resolver todos sus problemas, arreglar todos sus errores. La diferencia es que ahora piensa que tiene derecho a tus soluciones en lugar de estar agradecido por ellas. Asentí, entendiendo la distinción. En algún lugar del camino Alejandro se había transformado de un hijo que quería ganarse el respeto de su padre a uno que esperaba heredarlo sin esfuerzo. Entonces, ¿qué ahora? Ahora esperamos, dijo Carmen. Vemos qué tipo de hombre es realmente nuestro hijo. La mañana siguiente llegó gris y fría, coincidiendo perfectamente con mi estado de ánimo. Había dormido mal, atormentado por sueños de Alejandro de 8 años en su casquito, prometiendo construir la casa más grande del mundo algún día. Alejandro llamó exactamente a las 9 a.m. en su voz artificialmente alegre. «Buenos días, papá. ¿Cómo te sientes hoy?» «Cansado», respondí honestamente. «No dormí bien». «Oh, bueno», me preguntaba, «¿tuviste oportunidad de ver esos papeles que dejé ayer?» Su ansiedad era transparente. Los vi. ¿Y? Parecen complicados. Mucho lenguaje legal que no entiendo. Podía escuchar la emoción de Alejandro creciendo. «Eso es normal, papá. Los documentos legales siempre suenan más complicados de lo que son. Lo importante es que todo se arcabe apropiadamente antes del plazo». «¿Cuál plazo es ese otra vez?» Una pausa. «El plazo fiscal. ¿Recuerdas? Te expliqué eso ayer». Estaba mintiendo suavemente, confiadamente. El plazo era fabricado, solo otra parte de su engaño diseñado para presionarme a firmar rápidamente. «Cierto, el plazo fiscal. Entonces, ¿planeas firmarlos hoy?» «Supongo que sí. Carmen piensa que debería ser que un abogado lo revise primero, pero dijiste que eran solo papeleo rutinario». «Papá, no». La voz de Alejandro se agudizó con alarma. «No necesitas un abogado para transferencias rutinarias de negocio. Eso solo complicaría las cosas innecesariamente y costaría dinero sin razón». Por supuesto que no quería que consultara a un abogado. «Si tú lo dices, lo digo, confía en mí, papá. He manejado toda la investigación legal. Todo es perfectamente estándar. Confía en mí». La ironía era devastadora. «Está bien entonces, los firmaré esta tarde». «Excelente, vendré alrededor de las 2 p.m. a recogerlos». «Gracias, papá. Estás haciendo lo correcto». Colgué y miré el teléfono por un largo momento. En 3 horas, Alejandro llegaría a recoger lo que creía eran documentos firmados dándole control sobre toda mi vida. En su lugar, estaría caminando hacia una trampa cuidadosamente construida, que expondría sus verdaderas intenciones a las fuerzas del orden. Carmen apareció en el umbral, cargando café y usando una expresión de tristeza maternal mezclada con resolución acerada. «¿Alguna duda?», preguntó. Consideré la pregunta seriamente. Alejandro seguía siendo mi hijo, a pesar de todo. El hombre que estaba intentando defraudarme había sido una vez el niñito que se había quedado dormido en mi regazo durante los juegos de fútbol de los domingos por la tarde. «No», dije finalmente, «él hizo su elección. Ahora tiene que vivir con las consecuencias». A las 2 p.m. exactamente el BMW de Alejandro se detuvo en nuestro camino de entrada. A través de la ventana lo vi revisar su apariencia en el espejo retrovisor, enderezando su corbata como un hombre preparándose para una reunión de negocios importante. Tocó una vez y entró, su comportamiento irradiando expectativa confiada. «Papá, mamá», nos saludó con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «¿Cómo están todos hoy?» «Bien», respondí, «los papeles están en mi escritorio». La ansiedad de Alejandro era casi patética mientras me siguió al estudio. Los documentos modificados yacían donde los había dejado, firmados y listos para recoger. «Perfecto», dijo Alejandro reuniendo los papeles sin molestarse en examinarlos. «Los archivaré inmediatamente». «¿Archivar dónde?», pregunté casualmente. Otra pausa.
con las agencias apropiadas. No te preocupes por los detalles, papá. Yo manejaré todo. Metió los documentos en su maletín con la satisfacción de un hombre que creía que acababa de asegurar su futuro financiero. Lo que había hecho en realidad era firmar su propia confesión. Gracias por confiar en mí con esto, dijo Alejandro, estrechando mi mano con falsa calidez. No te arrepentirás. Estoy seguro de que no. Después de que Alejandro se fue, Carmen y yo nos sentamos en nuestra sala. Antonio Ruiz había explicado que los documentos trampa incluían requisitos de notificación inmediata. En el momento que Alejandro tratara de usarlos para cualquier propósito fraudulento, múltiples agencias serían alertadas automáticamente. No tuvimos que esperar mucho. A las 4:47 p.m., el BMW de Alejandro chirría en nuestro camino de entrada con urgencia imprudente. Irrumpió por nuestra puerta principal sin tocar su cara enrojecida de pánico y rabia. ¿Qué hiciste?, demandó agitando los documentos en sus manos temblorosas. Firmé los papeles que me diste, respondí calmadamente. Estos no son los mismos papeles, alguien los cambió. ¿Los cambió cómo? La compostura de Alejandro se quebró completamente. ¿Sabes cómo? Hay cláusulas aquí sobre notificación a las fuerzas del orden, monitoreo de activos, reporte de fraude. Esto no es lo que te di. ¿No lo es? Se ven iguales para mí. Papá, deja de jugar. Necesito los documentos reales firmados, los que realmente te traje. ¿Por qué? ¿Qué está mal con los que tienes? Alejandro se dio cuenta de que estaba atrapado. Para explicar qué estaba mal con los documentos actuales, tendría que admitir lo que había estado tratando de lograr con los originales. Los términos son diferentes, dijo débilmente. ¿Diferentes cómo? El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Alejandro me miró con comprensión creciente de que su engaño había sido descubierto y usado contra él. «¿Sabías?», dijo finalmente. «¿Sabías lo que estaba tratando de hacer?» «Sí». «¿Cómo? Tu madre notó lo que aparentemente esperabas que yo no notara. Que tu papeleo rutinario de negocios era en realidad una toma de poder comprensiva diseñada para robar todo por lo que he trabajado». La cara de Alejandro pasó por un rango de emociones: vergüenza, rabia, miedo y finalmente cálculo desesperado. «Papá, no entiendes. Necesito esto. Estoy en problemas serios». «¿Qué tipo de problemas?» «Problemas financieros, malas inversiones, algo de juego, problemas de crédito. Necesito acceso a capital para arreglar todo». Así que ahí estaba. Alejandro no había estado planeando un simple robo. Había estado planeando una misión de rescate, usando mis activos para resolver problemas de su propia creación. «¿Cuánto debes?» 200.000 euros. Tal vez más. El número me golpeó como un golpe físico. Alejandro había estado preparado para robar el trabajo de mi vida para cubrir deudas de juego e inversiones malas de las que no sabía nada. «¿Por qué no viniste a mí directamente? ¿Por qué el engaño?» «Porque sabía que me darías una conferencia sobre responsabilidad y me harías explicar cada céntimo. Esta forma era más limpia. Más limpia». Alejandro se había convencido de que defraudar a su propio padre era preferible a tener una conversación honesta sobre ayuda financiera. «Así que decidiste robarme en su lugar». «No es robar si es dinero de familia». El sentido de derecho en su voz era impresionante. Alejandro genuinamente creía que tenía derecho a mis activos simplemente por virtud de ser mi hijo. «No es dinero de familia, Alejandro, es mi dinero, ganado a través de 40 años de trabajo que nunca has apreciado completamente. He trabajado a tu lado durante 10 años, con un salario generoso, con beneficios y participación en las ganancias que la mayoría de los empleados nunca ven. Pero pareces pensar que eso te da derecho a la propiedad de todo lo que he construido». El teléfono de Alejandro sonó, interrumpiendo nuestra confrontación. Miró la pantalla y su cara se puso blanca. «Mierda», murmuró. «¿Problema?
Es mi abogado, el que me ayudó a redactar los documentos originales. Alejandro contestó la llamada con dedos temblorosos. Podía escuchar la voz del otro lado, aguda con alarma. Alejandro, ¿qué demonios hiciste? Acabo de recibir una llamada de la oficina del fiscal del distrito. Tienen copias de los documentos de poder notarial que preparamos. Están hablando de cargos de fraude, conspiración, abuso de ancianos. Alejandro terminó la llamada y me miró con horror creciente. ¿Reportaste esto a la policía? Mi abogado lo hizo. El intento de fraude financiero contra una persona mayor es un crimen serio en este país. Papá, por favor, puedes detener esto. Diles que fue un malentendido. ¿Fue un malentendido, Alejandro? Abrió la boca para mentir, luego pareció darse cuenta de la futilidad. No, entonces no mentiré para protegerte de las consecuencias de tu elección. Alejandro se desplomó en una silla, el peso de su situación finalmente abrumándolo. ¿Qué pasa ahora? Eso depende de ti. Puedes cooperar con la investigación, declararte culpable, aceptar responsabilidad por lo que trataste de hacer. O puedes pelear y empeorar todo. ¿Y si coopero? Entonces, tal vez algún día después de que hayas cumplido cualquier sentencia que imponga el tribunal y probado que has aprendido de esta experiencia, podamos discutir reconstruir nuestra relación. Y si no lo hago, miré a mi hijo, este extraño que había tratado de robar el trabajo de mi vida a través de engaño y manipulación, y no sentí nada más que tristeza por lo que habíamos perdido. Entonces pasarás años en batallas legales que te dejarán en bancarrota más y destruirán lo que queda de nuestra familia. Tu elección. Alejandro se sentó en silencio por varios minutos, procesando sus opciones. Afuera podía escuchar el sonido de coches deteniéndose en nuestro camino de entrada. Múltiples vehículos, puertas cerrándose con autoridad. Esa será la policía, dije silenciosamente. A través de nuestra ventana frontal podía ver 2 patrullas y un sedán sin mar. Placas de detective brillaban en la luz del sol de la tarde mientras se acercaban a nuestra puerta. Alejandro me miró con desesperación en sus ojos. «Papá, por favor, hiciste tu cama, hijo. Ahora tienes que acostarte en ella». El timbre sonó con autoridad oficial. Carmen contestó, su voz calmada y controlada mientras invitaba a los oficiales adentro. «Señor Morales». La detective principal, una mujer en sus 40 con ojos agudos y comportamiento directo, extendió su placa. «Detective Elena Vázquez, necesitamos hablar con usted sobre algunos documentos fraudulentos que fueron traídos a nuestra atención». «Por supuesto, este es mi hijo Alejandro, el que preparó los documentos en cuestión». Alejandro se veía más pequeño de repente, disminuido por la presencia de las fuerzas del orden y el peso de su engaño expuesto. «Alejandro Morales». La detective Vázquez se dirigió a él directamente. «Está arrestado por intento de fraude financiero, conspiración para cometer abuso de ancianos y falsificación de documentos legales». Mientras le leían sus derechos, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Se estaba haciendo justicia, pero al costo de mi relación con mi único hijo. Carmen tomó mi mano mientras vimos a Alejandro siendo llevado en esposas. 40 años de paternidad habían llegado a este momento, viendo a mi hijo enfrentar las consecuencias de tratar de robar todo por lo que había trabajado para construir. «¿Algún arrepentimiento?», preguntó Carmen silenciosamente. Pensé en Alejandro de 8 años en su casquito, prometiendo construir casas igual que papá. Entonces pensé en el hombre que había tratado de robar el trabajo de mi vida a través de engaño y mentiras. «No», dije, «algunas lecciones solo pueden aprenderse por las malas». 3 meses después, Alejandro se declaró culpable de todos los cargos. Recibió 18 meses en prisión de seguridad mínima y 5 años de libertad condicional. Construcciones Morales continuó operando bajo mi liderazgo más fuerte que nunca. A veces la justicia viene a través de los tribunales.
A veces viene a través de planificación cuidadosa y pensamiento estratégico. Y a veces viene a través de reconocer que el amor no significa proteger a las personas de las consecuencias de sus propias elecciones. Alejandro saldrá de prisión eventualmente. Si ha aprendido algo de esta experiencia queda por ver, pero nunca más tendrá la oportunidad de confundir mi bondad con debilidad o mi confianza con estupidez. Si te gusta esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por